múltiples heridas. ¿De qué nos habla desde la psicología forense alguien que pueda agredir, en este caso una o dos personas, de esa manera a alguien? Bueno, aquí estamos hablando, en realidad, fíjate que de un acto de una altísima violencia. La verdad es las cosas que se ve, lamentablemente. Yo quiero ser igual muy cuidadosa porque obviamente en el juicio se tiene que abordar, pero sí, en otros casos, no quiero hablar de esto, en otros casos tiene que ver con elementos pasionales. ¿Ya? Es decir, hay un elemento importante de una pasión descontrolada. Estamos hablando de una persona que efectivamente tienen impulsos violentos de odio, ¿ya? Y eso es lo que habría que establecer, ahí tienen que establecer. Estoy hablando de otros casos, no quiero referirme a específicamente, Sergio, para no interferir, porque eso tiene que quedar Margarita, ahí. Estaba pensando también en el cisma en la comunidad. Primero, perder a una persona, todos han dicho espectacular, un joven scout muy querido. Después, establecer que la vecina, la persona con que te criaste, la familia se conocen, tendría que ver y es imputada. Esto se tiene que probar en el juicio. Y también cómo se van a dividir, insisto, en lo que le plantea Juan Pablo Benito, porque me imagino que algunos testimonios van a favorecerla a ella y otros a la fiscalía. Entonces ahí qué difícil debe ser estar ahí, más encima con la tragedia de la mamá de Tomás y su tía. Que perduran en el tiempo. Absolutamente, lo que causó esto y el cisma que genera también en la comunidad, personas que se conocen toda la vida, Margarita. Exactamente, tú lo has dicho, Tonka, son personas que se conocen y de toda la vida, son personas cercanas, por lo tanto, pensar que una persona que además ella participó de cuando estaban en el funeral, de la despedida, que se conocían desde mucho tiempo, entonces eso causa mucho más dolor porque es una decepción muy grande. El dolor es demasiado grande porque no es un desconocido, es un conocido, es como las películas donde el título que era como durmiendo con el enemigo, o sea, como que está ahí al lado tuyo. Y además, fíjate la frialdad emocional, que eso sí se vio, y eso se tendrá que establecer también, de la no consideración, porque el dolor de la madre era impresionante, y la madre lo describe, estaba ahí, ¿no es cierto? Inclusive, acompañándola. Entonces eso habla mucho de importantes rasgos de personalidad que tendría ella. Uno de los aspectos centrales y que además también lo que ocurre, ¿verdad?, es aquí reseñado en el mapa y lo ha señalado muy bien Margarita. Ulises, hay que recordar que es de Wynn. Él no conoce en propiedad esta zona, menos allí donde lo vamos a ver prontamente se encuentra Juan Pablo. Punto Scout, para que usted tenga, verdad, la panorámica. Allí se encuentran las cámaras del Servicentro, sus respectivos registros, pero es aquí donde se encuentra Juan Pablo, en el punto de encuentro justamente, y donde se perpetra este horrible crimen. En palabras de la Fiscalía, un crimen antes no conocido, justamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Y aquí está el hallazgo del cuerpo. De hecho, Juan Pablo Benito está en ese, usted lo ve en el mapa, el punto de encuentro, y Juan Pablo nos muestra finalmente cómo es el lugar donde se encontraron las dos entradas y por qué les extrañó tanto a unos amigos de la familia de Tomás verlo hacia esa dirección. Y lo que invita a la pregunta es justamente, Tonka, eso. ¿Cómo es posible? Porque este no es un lugar conocido por aquellas personas afuerinas. Juan Pablo. Mira, vamos a hacer muy detalladamente el recorrido. Sabemos que salió desde el Colegio España, todo este recorrido. Recibe el llamado y sale, pasa frente al Servicentro y llega a este lugar. Julio, acompáñame por favor. Mira, chicos, esta cámara la han visto ustedes. Esta cámara es la evidencia más notable que tiene, donde Margarita lo explicaba recién y donde los relatos que hacíamos, aquí es la duda. Esta cámara que está acá apunta directamente a esta represa, a esta pequeña compuerta, perdón, que está aquí en el lugar. Sí, la vemos perfectamente. Acá hay dos accesos. Esta represa, que no trae muy poca agua, y de acá, a este sitio Eriazo que está acá, por acá habría ingresado posiblemente Tomás por el otro costado, con alguna sensación de temor al venir a encontrarse a este lugar. De acá sale, baja esta represa y sigue su trayecto
hacia donde los voy a llevar yo para que ustedes vean nuevamente y puedan graficar. Apuntamos la cámara, la compuerta, y por acá, este mismo camino, este sendero, lo lleva a la segunda represa, la cual es muy complicado esta compuerta pasar, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Punto 1, la cámara, que es visible de inmediato el movimiento que les voy a hacer yo en esta compuerta, que es el mismo que se ve en imágenes donde hace como esta duda, como titubear si pasa o no este lugar. Algo extraño tiene que haber deducido que estaba en este encuentro que iban a realizar en este lugar. Acá está entonces la compuerta que les decía yo que es muy difícil el acceso, acá hay que pasar con mucho cuidado. Ojo, que ayer el vecino, el funcionario acá de los camiones recolectores de basura, nos dice que esto ha estado así siempre, este pavimento. Pasa, mucho cuidado, pasa por este lugar, se afirma su mano sobre este fierro que está aquí, y de acá es donde empieza a visualizar qué es lo que está ocurriendo. Qué tremendo. Acá se empina, este es el movimiento que ustedes ven en imágenes, levanta, observa, mira hacia este lugar y continúa su trayecto hasta el otro costado, que yo lo voy a hacer nuevamente. Para quienes han visto solamente las imágenes que no son nítidas como las que estamos mostrando ahora, que este es el paso que hacen, este es el único lugar desde la primera compuerta, esta es la segunda compuerta, para poder pasar al otro extremo. Sí. Entonces, sigo con mi mano afirmada en este lugar, este bloque de cemento, y aquí ya llego al sitio eriazo que estoy. Camino 10 pasos y llego al lugar donde fue propiamente tal, Sergio, el hecho de este crimen. Juan Pablo, el crimen se acomete en una hora con una luminosidad total. Estamos en el mes de mayo, esto fue en julio, me imagino un día, estamos hablando también de una zona no tan austral de nuestro país. ¿Es probable que personas transiten en ese espacio, en ese horario? Porque me parece realmente sorprendente que el crimen se ejecute en un momento tan diurno, ¿no? A mediodía prácticamente. Justamente toma un punto Margarita Rojo, Sergio, porque aunque se habla de un espacio más protegido, igualmente era un lugar que, por lo que nos comenta Juan Pablo Benito, los jóvenes van. No sabemos a qué hora, pero pensar que nadie se podría cruzar. Llegó Juan Pablo Benito nuevamente. Escuchaste a Sergio, ¿verdad, Juan Pablo? Sábado, prácticamente al mediodía. Claro. Sí. Mira, nosotros, que la pregunta es muy, muy concreta la que hacen ustedes. Con el señor Acevedo, si no mal no recuerdo el nombre del apellido de él, cuando hicimos todos el trayecto que nos permitió ingresar, porque pedimos autorización, no sabíamos que este recinto era privado ni público, nos dice que aquí viene cualquier persona. Entonces, aquí acostumbran, cuando hay fechas de universidad, aquí acostumbran a estar cerca de las 2 de la tarde y se van alrededor de las 8, cuando comienza a oscurecer. Entonces, aquí hay varios lugares como donde hacen fogata, donde se reúnen a compartir los jóvenes, pero este lugar, reitero, le llaman el puente. Juntémonos en el puente, aquí es donde comparten jóvenes que se pasean después de la 1 de la tarde, estando las clases activas en este lugar. Tonka, Sergio. Entonces, Amaro. vale la interrogante de Sergio, Margarita, pensar si es que estás planeando algo con ese fin. ¿No es el mejor lugar o el lugar más protegido o no, Margarita Rojo? O sea, lo que nosotros entendemos ahí, primero, uno es que establecer que el lugar, quien conocía el lugar, es uno de los imputados, en este caso la imputada. Establecer que eran lugares comunes, como lo dices tú, lugares que a lo mejor ellos habrían visitado en otras ocasiones. El punto es que el otro imputado no lo conocía. Y uno no sabe, porque en realidad acá lo que se está estableciendo es que quien concertaría directamente a la víctima sería uno de los imputados, en este caso Ulises, y entendemos que eso no ocurrió, ¿ya? Y entonces también recordemos que hay un lugar ahí que no es de fácil acceso, que solamente hay 2 entradas por lo que está estableciendo Juan Pablo, pero que además también
Tonka, habría que pensar que a lo mejor eso no sería sospechoso, concertar, ¿no es cierto?, una cita a esa hora del día, porque uno supone que a lo mejor cuando es de noche o cuando está oscuro podrías correr más riesgo. Y probablemente a lo mejor ese fue un elemento para que la víctima fuera más confiada a ese lugar. Ahora, imagínate lo que significa eso, que se pueda establecer que a lo mejor ese nivel de confianza que se estableció fue utilizado para llevar a la trampa al lugar del crimen. Lugar donde posteriormente no hay registro. Exactamente, entonces eso haría desconfiar menos a la víctima, que era alrededor del mediodía, pasado el mediodía. No habría hecho pensar a la víctima que algo malo le podría ocurrir. Tenemos... perdona, hay muchos datos que tal vez ustedes manejan y que yo estoy preguntando y tal vez estoy haciendo preguntas sobre preguntas, pero ¿hay elementos probatorios? Pienso, ¿se encontró el arma con la cual se ejecuta el asesinato? Mira, Sergio, lo que entendemos de los trascendidos, una de las cosas que son elementos probatorios son claramente las cámaras y claramente el posicionamiento que se estableció a través de los celulares. Y en las cámaras, Margarita, disculpa, y le pregunto también a Juan Pablo Benito si sabe, porque tenemos esa imagen y vemos a Tomás, ¿verdad? Tenemos ese seguimiento, pero si es que Ulises llegó una hora antes o media hora antes, también debería estar ese registro. ¿Con quién caminó? ¿Quién lo llevó a ese lugar? ¿Eso se habrá pesquisado? ¿Se habrá rescatado esa imagen o no, Margarita? O no sé si Juan Pablo tiene la información. Mira, yo de ese relato, de esa cámara, al momento nosotros lo consultamos ayer del trayecto que hace, porque hay dos cámaras, ojo, la que ustedes pudieron ver y una cámara que está fuera, en la misma empresa recolectora de basura que está. Esa cámara no hay registros que alguien pasó en ese horario que se han revisado en varias ocasiones, Tonka. No hay registro, pero esa persona debe haber entrado por alguna parte, debe haber algo, o si es que llegó desde Buin un registro desde que se bajó del bus o no. Ese es un seguimiento, Margarita, que puede ser clave en la investigación o no. Claro que puede ser clave, Tonka, porque nosotros, yo insisto, la Fiscalía debe tener más elementos que establecen la participación de ambos imputados, y particularmente por el tema de las cámaras, y además por la reconstrucción de nosotros le llamamos la escena del crimen, ¿no? ¿Qué ocurrió antes, etcétera? Pero fíjate que aquí nosotros tenemos, ¿no?, que el otro elemento importante, Tonka, es la pericia que se hicieron a los celulares. Entonces ahí también sitúan a las personas que presuntamente se le habían imputado. Y recordemos que justamente es lo que decía Sergio, el abogado defensor de la imputada, este caso, señala que las pruebas serían insuficientes. O sea, él está cuestionando a priori esa situación para no situar a la imputada. Juan Pablo, ¿quiere decir algo? Juan Pablo, por favor. Le propongo una cosa, Juan Pablo. Antes de que usted nos comente... un vecino que no quiere... antes de que nos comentes eso, queremos compartir con ustedes las declaraciones del abogado de la Fiscalía, finalmente, que habla de los imputados.